Vamos a arrancar. Primero, buenas tardes a todos. Segundo, como les había dicho al término de la reunión anterior, díganme si han podido leer el trabajo del bien jurídico vida, si han entendido todo, si se les generó alguna duda, si a raíz de la lectura posterior les quedó algún interrogante o algún planteo para hacer. Así usamos estos primeros minutos para eso y, como les había dicho la vez anterior, una vez que terminamos el tema, ya hasta el parcial o hasta la clase de repaso antes del parcial no lo volvemos a ver. ¿Sí? Los escucho. ¿Nadie tiene ninguna duda? No, yo por lo menos no sé. ¿No? ¿Todos pudieron leer el trabajo? Sí. ¿O alguien no lo leyó, el del bien jurídico vida? Si nadie dice que no, ¿quiere decir que todos lo leyeron? Sí, yo lo leí. Bien. Vieron que en el trabajo está bastante más desarrollado que lo que pudimos ver en la reunión anterior. ¿Llegaron a entender o llegaron a poder internalizar el tema de la discusión acerca de los distintos momentos que hay y cuáles son los fundamentos y las contras de adoptar cualquiera de ellos? Fundamentalmente, el tema del nacimiento. ¿Lo pudieron ver? Hola. Sí. Bien. Les repito, por las dudas que no se haya escuchado, no hayan estado todos. Si quieren, a los efectos de hacer esta parte de la reunión un poco más participativa, abran los micrófonos y van participando, por sí o por no, pero van participando, así podemos ir dando por cerrado este tema. Con relación a las posturas que hay que tener en cuenta y tener una posición asumida, la que ustedes quieran, pero una posición asumida para poder defender. ¿Ya han tomado conocimiento de cada una de las posiciones, han leído y han podido tomar una posición personal respecto de cada uno de estos momentos? ¿Todos? Sí, porque era el... Aunque se hagan así con la cabeza o así yo más o menos voy viendo. Sí. ¿Sí? De mi parte yo la leí, pero no todavía tomé una postura en particular. Bien. De mi parte, perdón. No tomé una postura en particular, o sea, volví a leer, a releer el apunte, pero Sí. todavía no, me cuesta decidirme por alguna postura. Está bien, yo quiero que quede claro esto, yo no les estoy diciendo que ustedes tienen que tomar una postura, asumirla, defenderla. Lo que se les va a pedir es que ustedes sepan cuáles son las posiciones que hay y cuáles son los fundamentos y cuáles las contras. Si en el examen se hace alguna pregunta que hay que responder de manera definitiva con relación a la adopción de una postura, acuérdense de las posturas que hablamos el otro día y de lo que yo les dije en función de cuáles eran las más trascendentes o importantes y cuáles no y por qué. ¿Sí? Sin perjuicio de eso, insisto en que ustedes pueden tomar la postura que quieren y defenderla. Acá me están preguntando, qué tiene que ver con esto, así no lo pasamos, ¿por qué motivo se derogó la figura del infanticidio? La verdad que no tengo ni idea de cuál fue la voluntad de los legisladores al momento de sancionar la ley que la derogaba. Calculo que ha sido por... lo que pasa es que ustedes deberían leer los fundamentos de la punición del infanticidio para entender de qué se trata la derogación posterior. En el infanticidio, a los efectos de no castigar con un delito de homicidio calificado y con la pena perpetua a una madre que por motivos de deshonra en su momento o motivos similares atendibles con las particularidades del caso, se contemplaba como una circunstancia extraordinaria o como una atenuación diferente a las circunstancias extraordinarias del artículo 80, que ya vamos a ver la clase que viene, o la posterior, y era un homicidio atenuado.
Después se derogó la figura porque muchísimas veces, muchos casos que eran homicidios calificados, se trataba de salir por ese vericueto legal. Sin perjuicio de eso, la figura del infanticidio en algunos anteproyectos de reforma del Código Penal vuelve a estar vigente. Pero es un tema un poco complicado de tomar posición a ver si corresponde o no la previsión de ese delito en el Código Penal, porque en la mayoría de los casos bien se puede resolver con las circunstancias extraordinarias de atenuación del artículo 80 infine, que insisto, vamos a ver con posterioridad porque son aplicables al inciso primero, y en este caso sería un homicidio calificado por el vínculo, como así también en algunos supuestos se puede resolver con el tema de el estado emocional de la madre, que tiene mucho que ver en este contexto situacional del delito en particular. Pero bueno, cuando lleguemos a las figuras del homicidio lo vamos a tratar de refrescar un poco, sin perjuicio de lo cual no se vincula de manera directa a este tema, pero como me lo preguntaban acá por el chat, quería aclarar eso a los efectos de rever el tema cuando veamos los homicidios calificados del inciso primero del artículo 80. Con hoy, relación... Hoy es un homicidio simple, ¿no? ¿Cómo? Hoy en este caso es un homicidio simple, No. agravado obviamente por el Siempre... vínculo en el caso del padre o de la madre, que el homicida sea el padre o la madre. En función de eso es un homicidio calificado, y la pena prevista es la de perpetuo. Exacto. Exacto. Bien, con relación al tema vida, ¿alguien que quiera hacer alguna duda, alguna pregunta o evacuar alguna duda? ¿Nadie? Ahora yo les voy a preguntar. ¿Tuvieron posibilidad de leer el trabajo que les mandé de los delitos objetivamente complejos y subjetivamente calificados por el resultado? Ahora sí les voy a pedir que traten de hacerme saber las respuestas. ¿Todos entendieron el tema? ¿Les generó alguna duda? ¿Les quedó claro? Porque eso es muy importante a los efectos de muchos delitos que vamos a ver en esta materia. Si a todos les quedó claro y todos entendieron todo, arrancamos con el aborto. Pero si tienen alguna duda, no tengo ningún inconveniente en tomarme unos minutos para explicarlo un poco mejor. Por eso la pregunta. Por lo menos hasta que me aguante la voz, porque mucho tiempo más no me va a aguantar, así que hasta que me aguante la voz, vamos. Todo claro. Nadie necesita entonces ninguna aclaración con relación a lo que es un delito objetivamente complejo y subjetivamente calificado por el resultado. Bueno. Profesor. ¿No? Sí. Sí, ¿podría explicarlo un poquito, por favor? ¿Todo o alguna duda en particular? No, así en términos generales, si puede ser. Bien, a ver. Básicamente, a grandes rasgos, yo lo que quiero que ustedes sepan es lo siguiente. Ustedes acuérdense de Penal 1, que después de ver la parte de la introducción, la historia y las teorías de la pena y demás, entraron a analizar la teoría del delito. ¿Recuerdan? Cuando empezaron a analizar la teoría del delito, analizaron de manera individual cada una de las categorías analíticas de la teoría del delito. La conducta o la acción, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. ¿Sí? Nosotros en esta materia nos vamos a encargar de analizar profundamente la tipicidad. La tipicidad, como ustedes recuerdan, se divide en objetiva y subjetiva. ¿Sí? Yo voy a ir a ese ritmo. Si alguno no entiende algo, me lo hace saber, así paro y retomo. ¿Sí? Pero para hacerlo más rápido. Nosotros vamos a estudiar la tipicidad, que se divide en objetiva y subjetiva. Cuando ustedes estudiaron la calificación de los tipos penales, en Penal 1, vieron, o debieron ver, traten de recordar, que los delitos se clasifican desde distintos puntos de vista. Depende, la afectación al bien jurídico se califican de una u otra forma, depende, o analizándolo desde el punto de vista de quién es el sujeto activo, los delitos se clasifican de una u otra forma. ¿Eso lo recuerdan? Por ejemplo, en relación al bien jurídico, los delitos son uniofensivos o pluriofensivos.
Uniofensivos cuando afectan un solo bien jurídico, pluriofensivos cuando afectan más de un bien jurídico. Desde el punto de vista, no vamos a ver ahora todas las clasificaciones, pero a título de ejemplo, desde el punto de vista del sujeto activo, los delitos son delitos comunes, la mayoría, que los puede cometer cualquier persona, o delitos especiales cuando el legislador exige alguna cualidad específica en el autor. Los delitos especiales, a su vez, se dividen o se subdividen en especiales propios y especiales impropios. En esta calificación sí vamos a tratar de refrescarla, porque la vamos a ver en muchos tipos penales. Si el tipo penal dice, este delito lo puede cometer cualquiera, cuando dice el qué, ese delito es un delito común. Por lo tanto, para ser autor no se necesita ninguna cualidad especial. ¿Sí? Ahora, cuando el tipo penal dice, cuando el que matare a su cónyuge, el que matare a su hijo, el funcionario público que, el agente de seguridad que, ahí la ley está exigiendo una cualidad o una condición especial en el sujeto activo. Por eso ese delito ya no es común, sino que es especial. ¿Qué significa? Que solamente el sujeto que reúne esas características puede ser autor del delito. Por ejemplo, perdón, pero para que me dure la garganta tengo que tomar agua cada rato. Si el Código Penal dice al funcionario público que percibiere dádiva, bla, 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 ese tipo penal está diciendo que ese sujeto comete ese delito porque es funcionario público. Entonces, si un sujeto que no es funcionario público lleva a cabo la misma conducta, podrá haber algún delito, pero no un delito contra la administración pública. ¿Por qué? Porque ese tipo penal exige una cualidad específica en el autor. Ahora, los delitos especiales se dividen en propios e impropios. Los delitos especiales propios son los que exigen la cualidad en el sujeto activo, y si esa cualidad o condición no está presente, el delito no existe. Ejemplo, el delito de cohecho o el abuso de autoridad por parte de un funcionario público. ¿Por qué? Porque si el sujeto no reviste la condición de funcionario público, no puede cometer ese delito. A lo sumo cometerá otro. Pero el tipo penal del que estamos analizando se cae y no podemos seguir analizando el resto de las categorías analíticas de las que venimos hablando. ¿Hasta ahí me siguen? Si el tipo penal exige una condición en el sujeto activo y esa condición no se da, puede ocurrir que la conducta no quede o no se convierta en atípica, sino que se desplaza a la figura básica. Ejemplo, el artículo 80 dice, el que matare a su ascendiente, descendiente, cónyuge, pareja, expareja, eso quiere decir que el sujeto tiene que tener una condición. Si reúne esa condición, estará cometiendo un delito calificado. Pero si no reúne esa condición, la conducta no se convierte en atípica, sino que se desplaza a la figura básica, que es el homicidio simple, el artículo 79, que a su vez, cuando termina su redacción el artículo 79, dice si en este código no se previene una pena diferente, o una pena distinta, o una pena mayor. ¿Qué quiere decir? Que cualquier conducta que destruya el bien jurídico vida de otra persona va a ser constitutivo de un delito que es homicidio. Si nosotros podemos encuadrar esa conducta en alguno de los supuestos del artículo 80, es un homicidio calificado. Si no es un homicidio calificado y está dentro del 81, será un homicidio atenuado, o mal llamados atenuados. Si no está dentro del 81, pero concurre con un robo y encuadra en el 165, será un homicidio en ocasión de robo. Si está seguida de una violación, será una violación seguida de muerte. Y así con respecto a cualquier tipo penal. Ahora, si nada de eso ocurre, el homicidio o la muerte no queda impune, se desplaza al artículo 79. ¿Entienden la diferencia entre el delito especial propio e impropio? ¿Sí? Bien, porque ya ahora en el aborto vamos a empezar a ver esa distinción. Retomando, desde el sujeto se pueden clasificar de esta forma, y para acotarlo, desde el punto de vista de las conductas, los tipos penales se pueden clasificar como de acción simple o de acción compuesta. Si el tipo penal prevé la realización de una conducta y a eso le impone una pena, ese delito es de acción simple. Por ejemplo, robar, hurtar, matar. ¿Qué quiere decir?
que sea de acción simple. No quiere decir que la acción sea simple, porque uno puede matar o puede robar con una conducta elaborada, con un ingenio típico de una película, con un despliegue de conductas o de actividades a veces increíbles, pero sigue siendo una sola acción, que es matar. Desde el punto de vista de la tipicidad, ese delito será de acción simple. Ahora, ¿hasta ahí me siguen? Acá voy a hacer un breve paréntesis para que ustedes entiendan esto. Cuando el legislador, vamos a hablar del legislador penal argentino, ¿no? Cuando el legislador tiene que seguir reglas a los efectos de criminalizar conductas, lo que hace es esto. Primero, individualiza cuál es la conducta que quiere desvalorar. Y luego, prevé en una disposición legal, ante su realización, una pena. Entonces, la primera regla legislativa que sigue el legislador penal es esta: una conducta, una pena. ¿Sí? Bien. La segunda regla, que ustedes lo estudiaron en Penal 1, yo les digo, si quieren repasarlo, yo tengo un trabajo hecho que lo dejé colgado en el Facebook, de la teoría del concurso de delitos. La segunda regla son las teorías del concurso de delitos. ¿Por qué? Porque ahí el legislador dijo, la primera regla es una conducta, una pena. Pero hay casos donde los sujetos cometen más de una conducta, por lo tanto cometen más de un delito. Entonces, si el sujeto lleva a cabo una conducta y con esa conducta infringe más de una norma penal, serán aplicables las reglas de concurso ideal de delitos. Se aplica el artículo 54. Pero si realiza varias conductas y con esas varias conductas violenta o comete varios delitos, vamos a aplicar las reglas del concurso real. Entonces, primera regla es a una conducta, una pena. Segunda regla, tantas penas como delitos cometa, más allá de la absorción, del principio de absorción del concurso ideal. Cuando en el concurso ideal se dice que se aplica la pena mayor de los dos delitos que comete, es una regla subsidiaria en este caso. Pero lo que está diciendo el legislador es que si un sujeto para matar rompe un auto, está diciendo que hay un concurso ideal, entonces tiene que responder por el daño y por el homicidio, más allá de que la pena sea la del homicidio, la escala penal sea la del homicidio, porque la existencia de más de un delito es lo que tiene que hacer determinar al juez cuál es la pena que corresponde en el caso en concreto. ¿Se entiende ahí? No es que el delito quede impune, sino que el delito forma parte de la dosificación de la pena. Entonces, primera regla, una conducta, una pena. Segunda regla, tantas conductas o tantas penas como tantas conductas lleve a cabo. Pero el legislador argentino, siguiendo en su momento al legislador español, y en su momento al legislador alemán, y en su momento al legislador suizo y demás, también prevé o regula una excepción a estas reglas, que son los delitos complejos. Los delitos complejos, a su vez, también, y acá retomo lo que les venía diciendo, también presentan subdivisiones en la clasificación, porque, por ejemplo, un delito de acciones acumulativas exige que el sujeto, para cumplir con la tipicidad, realice todas y cada una de las conductas que exige el tipo penal para que se le aplique una pena. Ahí hay acciones alternativas, acumulativas, pero sigue habiendo un delito. Por lo tanto, le corresponde una pena. ¿Sí? También están los delitos dentro de los compuestos de acciones alternativas, donde el legislador dice, si el sujeto hace A, o hace B, o hace C, para hacer tal cosa se le aplica una pena. El legislador prevé acciones alternativas que se pueden llevar a cabo de manera acumulativa o indistinta, pero el delito es uno, la pena es una. Un ejemplo, el secuestro. En la figura del secuestro, el legislador dice que sustrae, retiene u oculta. Son tres conductas típicas. Yo puedo sustraer, retener, ocultar, pero el delito lo cometo llevando a cabo al menos una de esas conductas. Y ante la realización de una o más de esas conductas, cometo un delito. Por lo tanto, una pena. ¿Hasta ahí vamos bien?
La excepción que complica todo esto es cuando el legislador argentino excepciona las reglas del concurso y lo que debería resolverse como un concurso de delitos lo tipifica de manera compleja en el mismo tipo penal. Por ejemplo, el que roba y mata, el que viola y mata, el que secuestra y mata, el que provoca un estrago y genera una muerte. Todos estos delitos son de acción compuesta, pero desde el punto de vista objetivo son complejos. ¿Por qué? Porque no prevén la realización de una conducta, un delito y una pena. Prevén la realización de al menos dos conductas que consisten en la realización de dos delitos, pero les aplica una pena. ¿Se entiende? El problema de estos tipos penales está en que muchísimas veces esa pena, al no respetar cabalmente la excepción, viola los principios constitucionales y se convierte en inconstitucional. ¿Por qué? Porque si yo tengo un delito de, vamos a suponer, un caso que ustedes van a estudiar con CIMA, si mal no me acuerdo, que es el robo con homicidio, o el secuestro seguido de muerte, que creo que lo van a ver conmigo, o cualquier delito que sea seguido de muerte, si ustedes eliminan la disposición que contiene ese, van a tener que resolver el hecho real de acuerdo a las reglas del concurso. Yo robo, yo mato. Por lo tanto, me imputan el robo y me imputan el homicidio. ¿Qué reglas de concurso se aplican? La que corresponda en el caso. Y a veces van a ver que de aplicar las reglas concursales, el tipo penal que excepciona esa regla concursal no respeta ningún tipo de principio, ningún tipo de criterio. Hoy vamos a empezar, por eso yo quería que ustedes vieran esto y no tenía ningún problema en perder unos minutos con esto, porque hoy vamos a ver qué es en el delito de aborto seguido de muerte. Entonces, no me acuerdo, creo que era Julieta que me había pedido una introducción a esto para que quede claro. La primera regla del legislador es, prevé una conducta, le impone una pena. La segunda regla es, a tantas conductas como lleve a cabo, cometa tantos delitos, le corresponden la misma cantidad de penas. La excepción a todo eso son los tipos complejos. Dos, la excepción al concurso se hace a nivel típico. Entonces, esos tipos complejos, analizados exclusivamente desde la tipicidad, que es lo que nosotros estamos haciendo, van a ser, desde el punto de vista objetivo, delitos complejos porque prevén más de una acción, prevén más de una conducta, y cada una de esas conductas es constitutiva de un delito en sí mismo. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Bien. Desde el punto de vista subjetivo, ustedes recuerdan de Penal 1 que para poder afirmar la tipicidad de una conducta, primero debemos corroborar la materialización de la tipicidad objetiva para después pasar a analizar la tipicidad subjetiva. Nunca se puede analizar la tipicidad subjetiva si yo no tengo confirmada la objetiva. Entonces, si objetivamente tengo un delito de acción simple, subjetivamente ese delito de acción simple va a ser o doloso o culposo. No hay otra posibilidad. ¿Sí? Una conducta, una pena. Una pena que responde a si es doloso o a si es culposo. Pero es simple la ecuación. El problema está en que en los delitos complejos, al haber más de una conducta a nivel típico, objetivamente, tiene que haber necesariamente tantos aspectos subjetivos como conductas objetivas haya. Por lo tanto, si tiene dos conductas, ya no va a ser un delito doloso o un delito culposo. Es un delito que subjetivamente va a ser complejo. A esta estructura típica responden los denominados, clásicamente denominados, delitos preterintencionales o delitos calificados por el resultado. ¿Por qué? Porque históricamente, o tradicionalmente mejor dicho, de Alemania surgieron los delitos calificados por el resultado, donde lo que hacía el derecho penal alemán simplemente era consagrar a nivel legislativo la versaria in re illicita que provenía del derecho canónico, donde el sujeto respondía por cualquier cosa que hiciera sin perjuicio de que lo hubiese podido prever o no. Es la clásica responsabilidad por el resultado. Ejemplo, no sé,
no se me ocurre ahora qué ejemplo puedo poner. Secuestro a una persona, se la dejo encargada a alguien que la guarde mientras yo gestiono el rescate y, no sé, se le cae un jarrón en la cabeza y se muere. Un ejemplo que sería difícil en ese caso porque habría que analizarlo mejor. Pero, no sé, un ejemplo donde la muerte o el resultado, el delito resultado, no solo no está previsto por el sujeto, sino que no fue buscado y ocurre de manera fortuita. Generalmente en estos casos se terminaba respondiendo por el caso fortuito. Ahora, después cuando el delito de esta forma llega a Italia, en Italia como lo que generalmente se sancionaba era la realización de una conducta que conllevaba un resultado que iba más allá, pero ahí empezaron a exigir para acotar la punibilidad y empezar a hacer respetar el principio de culpabilidad que Alemania no conocía, le dieron origen a lo que después tradicionalmente se llamó y hoy se conoce también como delito preterintencional, que es cuando un sujeto realiza una conducta y provoca un resultado que va más allá de la intención. Ejemplo, quiero lastimar a alguien pero lo termino matando. Pero ese resultado, a diferencia de los clásicos calificados por el resultado, es un resultado que si bien no fue previsto, debió haber sido previsto, o era previsible. Por lo tanto, el principio de culpabilidad entra en juego. A todo esto, lo que yo les quiero refrescar es que a un delito que desde el punto de vista objetivo tiene más de una conducta, desde el punto de vista subjetivo debe tener como mínimo tantos aspectos subjetivos como conductas subjetivas contemple el tipo penal. Por lo tanto, los delitos objetivamente complejos, subjetivamente, de acuerdo a la definición tradicional, van a ser o preterintencionales o calificados por el resultado. En el trabajo que yo les dejé, ven que hago un desarrollo de todo esto y termino analizando o concluyendo en que todos los delitos subjetivamente complejos son calificados por el resultado en función de un concepto que elaboro para ello. Pero lo que quiero que tengan en cuenta, para que no se confundan y no se compliquen con esto, es, si la regla número 1 es a una conducta un delito, y a un delito una pena, y la segunda regla es a tantas conductas, tantos delitos y una pena que se realiza de acuerdo a las reglas concursales, porque son tantas penas como delitos cometa, esta excepción a las reglas concursales debe respetar los principios constitucionales conforme a esas reglas. ¿Sí? Entonces, estos delitos complejos que vamos a analizar tienen dos conductas desde el punto de vista objetivo y tienen dos aspectos subjetivos. Esas combinaciones subjetivas, por una cuestión lógica, pueden ser dolo y dolo, dolo y culpa o culpa y dolo. Pero de culpa y dolo no los voy a complicar con eso, no hay ningún delito previsto de esa forma. Pero sí hay delitos complejos que subjetivamente son dos delitos dolosos, unos que son un delito doloso y uno culposo, y otros que son dos delitos culposos. Vamos a ver, el estrago imprudente seguido de muerte es un delito subjetivo complejo que tiene dos aspectos culposos. La violación seguida de muerte tiene dos aspectos dolosos, el robo seguido de muerte tiene dos aspectos dolosos, el robo seguido de lesión es lo mismo, el secuestro seguido de muerte, a nivel típico se prevé esa distinción. Yo lo que quiero es que ustedes manejen más o menos esto para que puedan precisar en cada caso en concreto a qué título tiene que imputarse el delito resultado. Delito base, delito resultado. La problemática está en determinar si el delito resultado se imputa a título de dolo o de culpa. Porque a veces ocurre un resultado culposo y la pena que se aplica o está prevista en el complejo es la del delito doloso. Y eso es inconstitucional. ¿Se entiende más o menos eso para que podamos entrar a analizar los tipos penales? O si tienen alguna duda me lo preguntan ahora y lo vemos el tiempo que sea necesario para que lo entiendan. Gracias, profesor. ¿Se entendió? Sí, se entendió perfecto. Gracias. ¿Nadie tiene ninguna duda entonces de esto, ni de lo del bien jurídico vida y podemos arrancar con el aborto? Bien. Díganme
o escriban por el chat, o abran el micrófono y díganme si pudieron leer el delito de aborto, y más o menos de qué autores leyeron para más o menos saber para dónde están rumbeados. A ver, pregunto cosas que van a responder más rápido. ¿Alguien no leyó aborto? Levantan la mano así, yo ya los contabilizo. Acá alguien leyó Buen Padre. Matías no pudo leer. Todos los demás leyeron. Más o menos los autores, Manual de la Cátedra, también Buen Padre. Bien. Y sin perjuicio de eso, Buen Padre, perfecto. Por más que no lo hayan leído, van a ver que van a encontrar algún grado de dificultad en alguna de las figuras de aborto, pero el delito de aborto tiene la particularidad que es un delito que no se modificó nunca desde 1921 hasta hoy. Así que van a encontrar la doctrina que es bastante pacífica al respecto, y la problemática a abordar se puede resolver con alguna estrategia de análisis. Así que vamos a focalizarnos en eso. Yo siempre tengo el código en la mano, traten de tener el código a mano siempre, porque cada una de las palabras que dice el código a veces tiene mucha relevancia. Y vamos a, antes de empezar a analizar artículo por artículo, a ver cuáles son las pautas generales que tenemos que tener en cuenta para el delito de aborto. En primer lugar, tener sumamente claro que nosotros vamos a analizar conductas que atentan contra el bien jurídico que vimos la clase pasada, desde el momento de la concepción o anidación en el seno materno hasta el momento del nacimiento. Ni antes ni después. ¿Y por qué recalco esto? Porque el primer requisito que exige el aborto es el estado de embarazo de una mujer. Si no hay una mujer embarazada, no puede haber aborto. ¿Sí? El primer requisito es la mujer embarazada. El segundo requisito del aborto es provocar la interrupción del mismo. Es decir, llevar a cabo cualquier tipo de maniobra. Ahora vamos a ver cuáles son, de acuerdo a cada una de las disposiciones legales, para interrumpir ese proceso de embarazo. Y el tercer elemento es precisamente la muerte del feto. Si no hay muerte del feto, no hay delito consumado. Puede llegar a haber tentativa, pero vamos a ver en qué casos sí, en qué casos no. Por otro lado, si ustedes se acuerdan de la introducción de la reunión anterior y el esquema que yo les había presentado para el análisis de los delitos en particular, vimos que lo primero que veíamos era el aspecto del bien jurídico, algo que ya vimos la clase pasada, tanto para este delito como para el que viene, que es el homicidio. Ya tenemos el bien jurídico delimitado, ahora vamos a entrar cuáles son los elementos del tipo objetivo que tenemos que buscar en cada una de estas disposiciones. Y después, recién después, pasamos al aspecto subjetivo, o a las particularidades que presenta el tipo penal. Desde el punto de vista objetivo, lo primero que vamos a buscar es individualizar a los sujetos. Lo primero que se individualiza es el sujeto, porque el derecho penal, si bien es de acto, es en relación al autor. No hay delitos sin autor. La particularidad que tiene el delito de aborto, que está regulado desde el artículo 85 hasta el artículo 88, es que la individualización del autor me va a permitir identificar qué norma tengo que aplicar en el caso. Porque cada una de las normas está prevista para autores diferentes. El artículo 85 es para cualquier sujeto que provoque un aborto, porque es un delito común. Dice el tipo penal, el que... ¿Sí? El artículo 86, en cambio, dice, cuáles son las condiciones para ser sujeto activo. Y dice, los médicos, cirujanos, parteras, farmacéuticos o farmacéuticos que abusaren de su ciencia, arte o profesión. Ahora vamos a ver de qué se trata. Pero si el sujeto activo reúne alguna de estas condiciones, la aplicación de la pena es la del 86, no la del 85. Este supuesto es un delito especial impropio. Es especial en relación al 85, que es común,
pero es impropio porque si el sujeto no reúne ninguna de esas condiciones o alguna de esas condiciones, la conducta no deviene en atípica, sino que me voy al artículo 85. ¿Sí? Después, el artículo 87 prevé un tipo penal con un aspecto subjetivo diferente al del 85, pero también lo puede cometer cualquier persona, y el artículo 88 solo está previsto para la mujer, que realiza actos de coautoría o que lleva a cabo su propio aborto. ¿Se entiende esto? Ahora vamos a entrar a analizar cada uno de los delitos en particular. Primero, leemos el texto legal. Yo para esto necesito lentes, así que... Dice, el artículo 85, el que causara un aborto será reprimido. 2 puntos. Eso ya me da la pauta de que se trata de un delito común. Y también me da la pauta de que el legislador no define lo que es el aborto. No da una definición de aborto. Entonces la definición de aborto la tenemos que buscar en la doctrina. Y de acuerdo a la doctrina o a la ciencia médica, si nosotros tenemos que el embarazo es el proceso que vimos en la clase anterior, desde el momento de la concepción en el seno materno y todo su desarrollo en el cuerpo de la madre y a expensas de la madre hasta el momento del nacimiento, el aborto será la provocación de la interrupción de ese proceso de embarazo, sin importar que la muerte del feto se busque o se consiga de manera intra o extrauterina. No importa si provoco la muerte, interrumpo el embarazo y provoco la muerte del feto dentro del seno materno o luego de salir del seno materno. Lo que importa es que lo que importa es esto: estado de embarazo, conducta de interrumpir el embarazo y que a raíz de esa conducta haya un nexo de causalidad y de determinación con relación a la muerte del feto. Porque si el feto muere después por otra cosa, hay una interrupción del nexo causal, por lo tanto no es atribuible el resultado a la conducta. ¿Sí? Esto lo aclaro porque la clase anterior, alguno de ustedes, no me acuerdo quién, me hizo una consulta sobre el caso Píparo, que después si quieren lo podemos repasar, y tiene que ver con esto. Siempre se presume que el feto nace vivo. No. No es que se presume o no se presume que el feto nace vivo. El feto tiene que estar vivo al momento de llevar a cabo la conducta tendiente a interrumpir el embarazo, independientemente de la viabilidad o no de la vida del feto, intra o extrauterinamente. Bien la pregunta, no me acuerdo quién me la hizo, pero aclaro por qué. Porque da lo mismo provocar la interrupción del embarazo, de un embarazo que está en perfectas condiciones y cuya viabilidad intrauterina es óptima y cuya viabilidad o posibilidad de vida extrauterina es óptima, que provocar el aborto de un embarazo que es inviable, salvo que se dé alguno de los supuestos del artículo 86, o provocar el aborto de un embarazo perfectamente viable, pero con posibilidades de vida extrauterina inviables. ¿Sí? Por eso habrán escuchado o habrán visto alguna vez la gran cantidad de inconvenientes que han generado los amparos para permitir los abortos de personas que llevaban embarazos de seres que no tenían ninguna posibilidad de sobrevida extrauterina. Generalmente esto ocurre con los casos de, yo para los nombres médicos soy terrible, pero anencefalia, espina bífida, y no me acuerdo qué otra patología es, que el bebé o el feto se desarrolla dentro de su madre de manera normal, normal entre comillas, ¿no? El desarrollo del embarazo ocurre de manera normal, pero las posibilidades de vida extrauterina son nulas. En esos casos, sí, lo de la monstruosidad que me están preguntando acá, también podría entrar, pero no es un caso que se debata, pero podría entrar en estos supuestos. Igualmente constituye el delito de aborto, porque la ley castiga la interrupción del embarazo, castiga el aborto, independientemente de la viabilidad o no,
tanto del feto en vida intrauterina o de la persona luego de su expulsión del seno materno. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, tenemos que el legislador no define el aborto, pero nosotros sí ya lo pudimos definir. Entonces, con esa definición o alcance del concepto de aborto, vamos a ver que la primer conducta que prevé el legislador es una pena de 3 a 10 años si obrare sin el consentimiento de la mujer. Esto es relevante a los efectos de la cuantificación de la pena, porque el segundo párrafo dice si obrare con el consentimiento de la mujer. En cualquiera de los dos casos, el delito se agrava, entre comillas, si ocurre la muerte de la mujer. Entonces vamos a detenernos en esta estructura típica. La relevancia del consentimiento es a los efectos, tiene un doble sentido en el tipo penal. Por un lado, porque si hay consentimiento de la mujer, hay acto de coautoría de la mujer. Por lo tanto, la mujer también responde por el delito de aborto, conforme lo dispone el artículo 88, que dice que será reprimida con prisión de 1 a 4 años la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro lo causare. Fíjense que la pena es de 1 a 4 años de prisión, y es exactamente la misma pena que prevé el inciso segundo del 85, de 1 a 4 años de prisión. ¿Por qué? Porque la ley castiga de manera idéntica al autor que al partícipe primario de la conducta, y la madre en este caso sería un partícipe primario. Entonces, después, no me quiero distraer con las preguntas, después háganme acordar de repasar las preguntas del chat, así no voy cambiando de tema. El consentimiento tiene una doble finalidad. Por un lado, la determinación de la responsabilidad de la madre, y por otro lado, la cuantificación de la pena para el sujeto activo, porque obviamente que no tiene el mismo grado de culpabilidad destruir el embarazo o provocar la interrupción del embarazo de una mujer con o sin su consentimiento. Y acá tenemos que tratar de recordar, ustedes tienen que tratar de recordar, cuáles son los requisitos del consentimiento en el derecho penal. Traten de recordar, a ver, cuándo la mujer puede prestar consentimiento y qué requisitos tiene el consentimiento para que sea válido. Porque a los efectos del tipo penal es muy relevante. De 1 a 4 años se va a 3 y 10 la escala penal. Fíjense la importancia del consentimiento para que lleve a cabo el aborto. Sí, escucho. Cuando tiene la libertad para expresar la conformidad con la situación. Cuando la mujer tiene capacidad para expresar. Cuando la mujer tiene la libertad para expresar la conformidad con la situación. Bien, el primer requisito es que el consentimiento sea libre. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otro requisito tiene el consentimiento? Profe, ¿puede ser que sea informado también? ¿Debidamente? Que sea informado. ¿A qué te referís con informado? Entremezclándose acá con cuestiones médicas. Nada, que, o sea, la mujer al momento de que le van a practicar el aborto le digan la verdad o el proceso que se va a realizar. Por supuesto, porque si no, en ese sentido que vos lo preguntás, sí. ¿Por qué? Porque si no el consentimiento que estaría prestando sería inválido. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, el consentimiento para el aborto es el mismo consentimiento que para cualquier delito, ¿eh? Estamos hablando de consentimiento independientemente del aborto. La particularidad que tiene este consentimiento es que solo lo puede prestar una mujer embarazada, no cualquiera. Entonces, el consentimiento tiene que ser prestado por una mujer, esa mujer tiene que estar embarazada, pues si no, no habría delito. El consentimiento tiene que ser dado libremente. ¿El consentimiento qué otro requisito tiene? ¿Voluntario? Tiene que ser voluntario, porque si no, no sería válido. ¿Cuándo se presta el consentimiento? Cuando se exterioriza, ¿puede ser? Sí, puede ser expreso, o tácito, o presunto. En este caso, ¿cómo debería ser? Expreso. Puede ser expreso, pero también puede ser tácito. Lo que no puede ser es presunto. Lo que tiene que ser es inequívoco.
Pero la mujer necesariamente debe prestar su consentimiento de manera válida con anterioridad. Por lo tanto, el consentimiento tiene que ser anterior, tiene que ser previo, si no, no es válido para legitimar la conducta del autor. ¿Sí? El consentimiento se presta con anterioridad y se puede revocar en cualquier momento, como cualquier consentimiento. Puede ser expreso o puede ser tácito, como decíamos recién, porque no hace falta que lo manifieste de manera expresa, sea o por escrito o verbalmente, porque tácitamente puede consentir el aborto de manera inequívoca, mientras que sea inequívoca. Lo que no se permite en este caso es el consentimiento presunto, porque no sería más que una presunción que nunca podría ser inequívoca por parte de quien realiza el aborto. Pero además, hay un requisito fundamental acá también para que el consentimiento sea válido, y es que la mujer tiene que ser capaz, porque si no es capaz, no puede prestar consentimiento. ¿Y cuándo una mujer es capaz para prestar su consentimiento? Con relación al delito de aborto. La misma capacidad que se exige para cualquier aspecto del derecho penal. Es la capacidad no de ser mayor de edad, sino la capacidad de punibilidad, que se adquiere a los 16 años. Entonces, para que la persona sea capaz, en este caso la mujer, sea capaz de prestar su consentimiento, tiene que tener al menos 16 años recién cumplidos y no estar incursa o no padecer ninguna de las patologías previstas por el artículo 34, inciso primero, que hablan de la inimputabilidad de la persona. ¿Se entiende? En estas condiciones, la mujer puede prestar su consentimiento. Entonces, si presta su consentimiento, realiza actos de coautoría, en este caso, como no lleva a cabo ella misma las conductas, sería partícipe primario, y la pena que se le aplica a ella es la del artículo 88, que coincide exactamente con la del artículo 85, que es la que se va a aplicar al tercero que le practica el aborto. La existencia o no de consentimiento solo tiene relevancia en cuanto a la escala penal que se le va a aplicar al sujeto activo del delito. Ahora, vamos a acelerar porque me parece que no vamos a llegar a eso. ¿Qué pasa con la muerte de la mujer? En cualquiera de los dos supuestos, la escala penal se agrava notoriamente si ocurre la muerte de la mujer. Y el texto penal dice textualmente, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer. Y repite en el inciso segundo párrafo, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer. ¿Qué nos da a entender esto? En primer lugar, tenemos que desde el punto de vista objetivo, ya no tenemos una sola conducta, que es la de provocar el aborto. Ya tenemos dos conductas, provocar el aborto, provocar la muerte. Por lo tanto, ya no estamos frente a un delito de acción simple, estamos frente a un delito de acción compuesta. En este caso, complejo. ¿Por qué? Porque el sujeto activo lleva a cabo la conducta de provocar o interrumpir el embarazo, provocar el aborto, y a consecuencia de esta conducta deviene la muerte de la mujer embarazada, independientemente de la muerte del feto o no. ¿Está? Porque necesariamente la muerte de la mujer embarazada va a conllevar la muerte del feto, salvo que el feto se hubiese convertido en persona y no hubiese muerto a pesar de la tentativa de provocar el aborto, muera la mujer y el bebé quede vivo, en cuyo caso se rompería este complejo, porque no se podría aplicar el aborto seguido de muerte en grado de tentativa, y sí habría que aplicar las reglas concursales que esta disposición legal exceptúa, que son las reglas del concurso ideal entre un aborto, delito doloso, y un homicidio imprudente. Porque la muerte de la mujer embarazada nunca puede ser dolosa. Porque si la muerte de la mujer embarazada fuese dolosa, esto nos estaría indicando que el sujeto, al momento de llevar a cabo el aborto, tendría pensado o diagramado provocarle la muerte de la mujer. Y llevar a la mujer a ese estado es colocarla en situación de indefensión. Por lo tanto, obviamente que eso sería siempre sin su consentimiento, ¿no? Por lo tanto, estaríamos frente a un homicidio calificado, ni siquiera un homicidio simple. Y además el tipo penal me dice, no hay que provocar un aborto y luego provocar un homicidio. Me dice si el hecho
fuere seguido de la muerte de la mujer. Por lo tanto, me está diciendo que esa muerte de la mujer embarazada es una consecuencia de la práctica de maniobras abortivas. ¿Sí? Entonces, este complejo se compone de un delito base, que es el aborto, que es doloso, porque en este aborto culposo no está previsto, si en otra, no acá, es un aborto doloso, más un delito resultado, que es un homicidio, que no puede ser otra cosa que culposo. Porque si fuese un homicidio doloso, no solo estaríamos en presencia de un homicidio calificado, sino que no se corresponderían las penas. Porque el artículo 79, ahora vengo con esto, si esto excepciona las reglas del artículo 54, ustedes lo tienen que entender o pensar en función de las reglas del artículo 54. Entonces, si yo cometo un aborto que tiene una escala penal de 1 a 4 años de prisión, cuando es con el consentimiento, o hasta 10 años de prisión si es sin el consentimiento, y el homicidio fuese doloso, la escala penal aplicable sería la del homicidio, que es de 25 años. Por lo tanto, cualquiera de estas dos disposiciones tendrían una pena absurda, por ínfima, pero absurda al fin. Eso me da la pauta de que doloso no puede ser, y si no es doloso, es culposo, porque si no es ni doloso ni culposo, es imprevisible, es caso fortuito, no se podría aplicar. ¿Hasta ahí me entienden? ¿Sí? Bien. El problema que presenta es que, fíjense, el Código Penal dice de 3 a 10 años cuando es sin consentimiento y de 1 a 4 cuando es con consentimiento. En el primer caso aumenta el máximo a 15 y en el segundo aumenta el máximo a 6. Y si el homicidio es imprudente, y las reglas que excepciona este complejo son las del concurso ideal, en el concurso ideal siempre se aplica la pena mayor. Si yo llevo a cabo una conducta con la cual cometo más de un delito, se me aplica la pena mayor, dice el 54. ¿Y la pena mayor cuál sería? Entre el artículo 84, que tiene un máximo de 5 años de prisión, y la del aborto, que tiene de 3 a 10. La del aborto. Sin el consentimiento. Ahora, si es con el consentimiento, la escala penal sería la del homicidio. ¿Perdón? ¿Alguien habló, no? Ah, capaz que se filtró el micrófono. ¿Alguien me está haciendo una pregunta? No, hay alguien con el micrófono abierto. Ah, bien, bien, no hay problema, no hay problema. ¿Se entiende entonces? Si excepciona las reglas del concurso ideal, en el primer supuesto, cuando es sin el consentimiento, vamos a tener que la muerte está contemplada dentro del artículo 54 en el concurso ideal y tengo una escala penal hasta 10 años de prisión. No hay ninguna explicación para los 15 años de máximo que prevé la pena. Porque acá lo que hizo el legislador, fíjense aparte con qué claridad se nota acá, excepciona formalmente y objetivamente un concurso ideal a nivel típico, pero cuando dosifica la pena, cuando cuantifica la pena, saca la cuenta del concurso real. ¿Se entiende? Porque en el concurso real se suman los máximos. Y si yo tengo un aborto que tiene 10 años de máximo y un homicidio imprudente que tiene 5 años de máximo, ahí me da perfecta la cuenta. El tema es que eso es ilegal. No se puede poner la conducta, no se puede prever una pena que no se corresponda con las escalas penales. Entonces, de acuerdo al principio de legalidad y de acuerdo al principio de culpabilidad fundamentalmente, esta escala penal no podría superar los 10 años. Y si algún juez impone una pena superior a los 10 años, está imponiendo una pena ilegal, por más que esté prevista legalmente, porque no responde a ningún postulado constitucional. ¿Se entiende? En el caso del segundo supuesto, ninguna pena podría ser superior a 5 años, no a 6. Porque la escala penal del concurso ideal no puede superar ese monto de pena. Pero al margen de eso, yo lo que quiero que ustedes
comprendan, en función de toda la explicación que vimos de los tipos complejos y calificados por el resultado, que en este supuesto el legislador está previendo un delito objetivamente complejo, subjetivamente calificado por el resultado, que se integra por un delito base doloso, que es el aborto, más un delito resultado culposo o imprudente, que es el homicidio. ¿Se entiende esto? ¿Sí? En este caso, no existe ninguna posibilidad que se excepcione un concurso real. No existe ningún supuesto en que una persona le practique un aborto a una mujer embarazada con o sin su consentimiento, y que después, en un acto totalmente independiente, le provoque un homicidio imprudente o culposo, y que se pueda vincular de manera tal que se aplique esta disposición legal. Sí o sí ahí concurren las reglas concursales, porque el homicidio en ese caso, o la muerte, no es el acto seguido al aborto. ¿Se entiende? Si la muerte es seguida al aborto, producto del uso de maniobras abortivas, vamos a estar en un supuesto que excepciona el concurso ideal. Acá el legislador prevé como excepción, prevé la pena como si estuviera exceptuando el concurso real, y eso no es factible. No existe posibilidad de que haya concurso real. ¿Está? Entonces, en función de eso, podríamos decir que para respetar los principios constitucionales, solamente se puede aplicar una pena que no supere el máximo del delito más grave, que en este caso sería el aborto. ¿Se entendió esto? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O podemos pasar a los abortos profesionales? De paso estoy respirando, si puedo aguantar la garganta un ratito más. Pasamos a los abortos profesionales. Artículo 86. Dice el artículo 86. ¿Alguien me preguntó algo? Voy a ver acá. Bien, respecto a la pregunta de la preterintencionalidad, ahora vamos a llegar al artículo 87. Aborto profesional. Dice el artículo 86 que incurrirán en las penas establecidas para el artículo anterior, las mismas penas que el artículo anterior, pero además inhabilitación especial por el doble de tiempo, porque reúnen condiciones específicas, médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos, que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperar en el causarlo. ¿Por qué se impone la pena de multa? Porque las actividades a las que está haciendo referencia son actividades que conllevan habilitación para funcionar, para poder ejercer. Por lo tanto, conlleva la pena de inhabilitación. Y la ley está hablando de médicos, cirujanos, parteros o farmacéuticos, que son los 4 supuestos donde prevé la imposición de esta pena de inhabilitación. Son supuestos donde, si no se da alguno de estos 4 requisitos, o estos 4 supuestos legales que prevé el tipo penal, la conducta se desplaza al artículo 85. ¿Y por qué castiga de esta forma? Porque lo dice el mismo tipo legal. Estos médicos, cirujanos, parteros o farmacéuticos lo que están haciendo es utilizar los conocimientos científicos o de su arte a los efectos de una tarea delictiva, que es la de provocar el aborto de la mujer embarazada. Esa parte del artículo, que es el artículo 86, inciso primero, se denomina aborto profesional, punible, obviamente. Porque la segunda parte del artículo 86 prevé los abortos no punibles. Entonces, los abortos punibles son los del artículo 85, los del artículo 86, y vamos a ver el artículo 87 con posterioridad, donde difiere notoriamente el aspecto subjetivo, de acuerdo a la mayoría de la doctrina, no todos. Pero los abortos no punibles son los que vamos a ver ahora, que son los del artículo 86
segunda parte, o segundo párrafo, incisos primero y segundo. Leámoslo, a ver si lo podemos ir comprendiendo de mejor manera. Dice, el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible. Antes de analizar cuáles son los supuestos, hay dos requisitos acá que me exige la ley para la no punibilidad del aborto. El primero es que sea practicado por un médico diplomado. ¿Quién es médico diplomado? Médico diplomado es la persona que cursó su carrera médica, se recibió de médico, pero además esté habilitado por el colegio respectivo para ejercer la profesión. A eso se le llama médico diplomado. Por ejemplo, el día que ustedes se reciban de abogados, ya van a ser abogados, pero no van a poder trabajar de abogados. Para poder trabajar de abogados, van a tener que tener matrícula habilitante del colegio de abogados. Por lo tanto, van a ser abogados, pero no van a poder ejercer. Cuando la ley está hablando de médico diplomado, está hablando del médico que además de tener título del médico, tiene habilitación para trabajar. ¿Está? Primer requisito. Si es cualquier otro profesional, aún tenga título y aún esté habilitado, no entra en este supuesto. Estos supuestos de no punibilidad solo lo pueden llevar a cabo médicos diplomados, médicos recibidos de médicos con autorización para trabajar como médicos. ¿Bien? Segundo requisito, con el consentimiento de la mujer. El consentimiento de la mujer, recién lo vimos, es exactamente el mismo supuesto que vimos hasta recién, solo que acá, además del consentimiento expreso, vamos a agregar, al consentimiento tácito, vamos a agregar el presunto. ¿Por qué? Porque acá vamos a ver supuestos donde la vida de la mujer está en riesgo. Entonces, el legislador lo que hace es, en determinados supuestos, presumir la existencia de consentimiento por parte de la mujer embarazada para la práctica del aborto. Ahora sí, sabiendo cuáles son estos dos presupuestos a partir de los cuales podemos empezar a analizar la disposición legal, vamos a ver inciso por inciso. El inciso primero dice, cuando el aborto fuere practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible cuando, 1, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Es el aborto al que se lo llama aborto terapéutico. Entonces, el aborto terapéutico tiene la finalidad de preservar la vida o la salud de la madre por sobre la vida, obviamente, y la salud del feto. ¿Esto qué quiere decir? Que responde de manera lógica y coherente a la sistemática del Código Penal. Si ustedes ven el Código Penal, van a ver que los delitos que destruyen el bien jurídico vida de la persona se castigan más severamente que las conductas que destruyen el bien jurídico vida del feto. Por lo tanto, para el derecho penal, la vida de la persona vale más que la vida del feto. Y ante la disyuntiva, esta es la importancia, ante la disyuntiva de preservar la vida o la salud de la madre o la vida del feto, el legislador hace prevalecer la vida de la madre, independientemente de la decisión que después tome cada mujer embarazada. ¿Sí? Si quiere abortar, tiene autorización. Si no quiere abortar, es un problema de cada uno. Pero es un tipo penal permisivo que no exige autorización previa. Este permiso que prevé la ley es para el médico que practica el aborto, no está dirigido al juez. Acá le está diciendo al médico que si es diplomado y cuenta con el consentimiento de la mujer, puede realizar el aborto en estos supuestos, para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y siempre y cuando este peligro no puede ser evitado por otros medios, que es el requisito que vamos a tener que analizar. Todavía nosotros no vimos delito de lesiones, y en el delito de lesiones, el bien jurídico tiene que ver con la salud de la persona. La salud, vamos a tratar de hacerlo bien breve esto, a ver que se entienda. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que mucho se está escuchando ahora por todos los medios, la salud es el perfecto equilibrio anátomo-funcional de la persona. ¿Qué quiere decir? Que salud no es solamente la ausencia de enfermedad.
Salud es el perfecto equilibrio y de ese funcionamiento de todo el sistema orgánico de la persona, psíquico y físico. ¿Sí? Por lo tanto, si cualquier aspecto de este bien jurídico está en riesgo para la madre, o la vida misma está en riesgo para la madre, obviamente que puede ser a raíz del embarazo o por una patología congénita anterior. Pero si el embarazo coloca en situación de riesgo la salud o la vida de la madre, y esa situación de riesgo no se puede controlar de otra forma que provocando el aborto, ese aborto no es punible. Eso lo determina un médico. Nadie más que un médico. Por eso el médico es el único que está autorizado a realizar el aborto. Y ese diagnóstico médico está sustentado en un pronóstico de probabilidad, pero con características de certeza. No es bueno, de seguir el embarazo probablemente puede llegar a tener problemas de depresión y afecciones cardíacas. No, tiene que ser de acuerdo al pronóstico que se realice con el diagnóstico médico en el caso en concreto, la vida o la salud de la madre tiene que estar en riesgo cierto. Lo que no quiere decir que ese riesgo cierto sea actual, puede ser futuro. Se le puede diagnosticar a una mujer que de continuar con el embarazo, en 2 meses puede tener complicaciones serias de vida. Se le puede diagnosticar antes y se puede intervenir antes, que es lo lógico y lo que aconseja la medicina. Lo que no se puede hacer es un juicio de probabilidad. Tiene que haber un diagnóstico médico certero con relación al estado de salud de la mujer y el riesgo de vida que pueda correr. En esos casos, el aborto está permitido. ¿Se entiende? A esto es lo que se llama aborto terapéutico. Escucho preguntas si hay alguna duda, si no pasamos a los otros. O todos leyeron el tema, o yo estoy casualmente explicándolo bien, o no entendieron nada. ¿Nadie tiene ninguna pregunta para hacer del aborto terapéutico? ¿No? Bien. Pasemos al segundo supuesto. El segundo supuesto dice, en el inciso 2, el segundo párrafo, inciso 2, dice, si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto. ¿Se acuerdan que yo les dije que esta disposición legal, que las figuras del aborto no se modificaron nunca, que están vigentes desde 1922, con el código, cuando se sancionó el Código Penal en 1921, se previó de esta forma, este código entró en vigencia en 1922, y desde ese día hasta hoy es uno de los pocos delitos, casi uno de los pocos, no el único, pero uno de los pocos, que desde aquel momento hasta hoy se mantiene inalterado. ¿Y por qué rescato esto? Porque ahora se van a dar cuenta cómo hay que entender este tipo penal en relación a la mujer cuando está hablando de atentado al pudor. Antes, hoy por hoy, lo que antes se conocía como delito de violación, hoy se conoce como delito de abuso sexual con acceso carnal, porque antes el bien jurídico era la honestidad, ahora el bien jurídico es la integridad sexual o la libertad de decisión sexual. Esto cambió en el capítulo que prevé los delitos contra la integridad sexual, pero no cambió los delitos donde de manera tangencial se tiene que tener en cuenta esta libertad o esta integridad sexual de la persona, en este caso de la mujer. Y hago esta aclaración porque si ustedes prestan atención a la redacción del artículo, por eso yo siempre voy a estar con el código en la mano y les voy a aconsejar lo mismo, fíjense que dice, si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. El problema que se presenta acá es el siguiente. Nadie discute de que a esto se lo llama aborto eugenésico, y nadie discute que el aborto esté permitido cuando se sabe de antemano que el bebé va a nacer con malformaciones o algún tipo de tara hereditaria
que se puede prevenir o se puede impedir. Por eso se autoriza el aborto. No se está hablando del aborto eugenésico en sí, o no se está planteando la cuestión de la disyuntiva en cuanto a la interpretación con el aborto eugenésico. El aborto eugenésico está, puede ser moralmente criticable o no, pero existe y legalmente está permitido ya desde la década del 20. El problema está con el aborto, o lo que se denomina aborto sentimental. ¿Qué pasa cuando a una mujer que no es ni idiota ni demente, la violan o la acceden carnalmente en contra de su voluntad y le provocan un embarazo? ¿Tiene derecho a abortar o no tiene derecho a abortar? Ese es el cuestionamiento de esta disposición legal. Cuando la mujer es idiota o demente, ninguna duda cabe de que tiene derecho a abortar. ¿Y por qué? Porque la mujer idiota o demente no tiene capacidad para prestar consentimiento. Por lo tanto, cualquier acceso carnal que cualquier persona tenga con una persona idiota o demente, siempre va a ser violación o abuso sexual con acceso carnal, porque no puede haber conformidad ni consentimiento por parte de esta mujer. Fíjense que el párrafo al final dice que en este caso el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto. ¿Por qué? Porque ella no puede prestar el consentimiento. Entonces, cualquier ataque sexual que devenga en un embarazo respecto a una mujer idiota o demente, permite, previo consentimiento del representante legal, en provocar un aborto de manera impune. El problema está cuando se empezó a plantear por qué la mujer sana, desde el punto de vista psicológico, no tenía derecho a abortar cuando su embarazo era producto de una violación. Y acá tenemos, depende, por eso yo también preguntaba hoy qué autores habían leído y demás, tenemos que analizar de acuerdo a qué autor lean y qué interpretación hagan de la norma, igual que la jurisprudencia, es si se reconoce o no la existencia del denominado aborto sentimental. Porque de acuerdo a cómo se interpreta esta norma, una mujer, ni idiota ni demente, que es violada y queda embarazada, puede abortar o no, de manera impune. Hay autores que dicen que sí, hay autores que dicen que no, hay autores que sostienen un hilo de duda respecto a la redacción de la norma, pero para mí la norma ya tiene la respuesta en su enunciado. Porque dice, si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. Y atentado al pudor es una terminología que se utilizaba en la redacción originaria del código, porque antes estaban los delitos contra el honor. Y la pregunta sería, ¿qué atentado al pudor? ¿O a partir de qué atentado al pudor puede una mujer idiota o demente quedar embarazada, que no sea la violación? Piensen que esto fue redactado en 1921. Entonces, como yo conozco autores que sostienen de que, guarda, no, provocarle un embarazo a una mujer idiota o demente, con una fecundación in vitro y un implante de esperma, y qué sé yo, también es un ataque al pudor. Sí, por supuesto. Es un ataque a la integridad sexual de esa persona, porque no puede consentir y demás. Por supuesto. ¿Y puede provocar un embarazo? Por supuesto que puede provocar un embarazo. Entonces hoy tendríamos que decir que cualquier ataque al pudor no necesariamente tiene que ser una violación. Pero en 1921 todo eso no existía. En 1921 un embarazo se provocaba con un acto sexual, igual que ahora. Ahora hay otras posibilidades más. Pero en ese momento la única posibilidad de generar un embarazo a una mujer idiota o demente era mediante una violación. Entonces, si esto es así, el texto legal dice textualmente, si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. La forma de leer la disposición legal es, la O es disyuntiva. Entonces, el texto legal debe leerse así, si el embarazo proviene de una violación o si el embarazo proviene de cualquier atentado al pudor sobre una mujer idiota o demente. Esa es la forma de analizar el texto legal. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de concebir la posibilidad del embarazo en la mujer idiota o demente que no sea mediante un acto de violación, hoy denominado abuso sexual con acceso carnal.
En 1921 no había ninguna otra posibilidad. Entonces, hay dos formas de interpretar la ley, en este caso. O interpretamos con un sentido de lectura de corrido y literal, y podemos decir que o el embarazo proviene de una violación, o el embarazo proviene de un atentado al pudor, pero siempre estamos hablando de una mujer idiota o demente. O entendemos que el legislador, cuando utilizó la O, lo hizo de manera disyuntiva, y en realidad lo que estaba diciendo, o lo que está diciendo concretamente, es que se permite el aborto si el embarazo proviene de una violación, o si el embarazo proviene de cualquier atentado al pudor, no solo una violación, cualquier atentado al pudor sobre una mujer idiota o demente. ¿Por qué? Porque se presume incluso, es más grave aún el atentado contra la mujer idiota o demente que contra la mujer no idiota o demente, porque hay un abuso exacerbado del autor. Sabe que no tiene ninguna posibilidad de defensa la víctima con relación a él, y sin perjuicio de que en los dos casos hay ausencia de consentimiento, y eso invalida cualquier acto de análisis posterior que permita distinguir entre una violación a una mujer idiota o demente o una mujer normal. ¿Cuál sería el fundamento para decir que una mujer idiota o demente tiene derecho a abortar y que una mujer normal no tiene derecho a abortar y tiene la obligación de llevar consigo el embarazo producto de una violación? A esos argumentos se le agrega también que en el inciso anterior nosotros vimos el aborto terapéutico. Y yo les aclaré, cuando comenzamos a analizar el tipo penal, que cuando analicemos las lesiones, vamos a ver que la Organización Mundial de la Salud me define qué es la salud. El legislador penal no puede definir qué es la salud. El juez no define qué es la salud. El médico no me define qué es la salud. El concepto de salud me lo da una organización internacional, de la misma forma que me da el concepto de estupefacientes, que me da el concepto de veneno. Y me dice que la salud es el perfecto equilibrio anátomo-funcional del ser humano, que comprende las actividades o las funciones físicas y psíquicas. Si esto es así, y cualquier riesgo cierto para la vida o la salud física y psíquica de la madre permite el aborto terapéutico, una mujer que no es idiota o demente, es violada y queda embarazada y es obligada a llevar adelante un embarazo en su contra, va a sufrir un menoscabo cierto y grave en su bienestar psíquico, más allá del físico. Por lo tanto, quienes renieguen de esta disposición legal y se nieguen a aceptar que el aborto sentimental está previsto en esta disposición legal, deberían permitirlo como aborto terapéutico. Nadie puede estar obligado a llevar adelante un aborto producto de una violación, sin perjuicio de la discusión que se puede generar o no, que no es motivo de esta reunión, la punibilidad o no del aborto en sí. ¿Sí? Si se está discutiendo seriamente en todo el mundo si una mujer tiene derecho o no a decidir sobre su propio cuerpo y sobre su propio aborto sin riesgo punitivo alguno, ¿cómo vamos a estar discutiendo si tiene permiso o no de la ley para poder abortar en caso de violación? Pero bueno, yo se los quería plantear porque, insisto, de los autores que han leído, sobre todo ahí leí que alguien estuvo leyendo a Núñez, o a Soler, o a Molinario, Fontán Balestra, cualquiera de estos autores que lean, van a ver que hacen hincapié en el tema del aborto eugenésico y que el aborto sentimental no estaría permitido y cuáles serían los fundamentos. Pero si leen Dona, Buonpadre, si leen el manual y demás, van a ver que la forma de interpretar la disposición legal para que el aborto sea permitido en caso de violación, independientemente que la mujer sea sana o no, no solo surge del segundo párrafo, sino también puede surgir del primero, como lo quieren interpretar. Porque o es un aborto sentimental, lo que se llama aborto sentimental, o es un aborto terapéutico. No habría posibilidad de desconocer estas circunstancias. Básicamente el artículo 86 presenta estas dificultades. ¿Se comprende hasta acá?
¿Hay alguna duda? Yo tengo una pregunta. Sí, por favor. Si una mujer está embarazada, no por producto de una violación, sino por X motivo, y quiere abortar, y no tiene permitido abortar, estaría llevando un embarazo que no quiere. ¿Eso no le afectaría a la salud psíquica? ¿No Sí, estaría- tiene que ver... Sí, perdóname, Sofía, termina. No, eso, no estaría justificado de ese punto si le afecta a la salud psíquica, por más que no haya sido parte de una violación, porque la están obligando a llevar un embarazo que no quiere. Bien, paso a contestarte. Si vos analizás esa situación de acuerdo a las discusiones sociales y parlamentarias ya en más de una ocasión que se están llevando a cabo, vas a encontrar con distintas posiciones al respecto. Pero una cosa es discutir la punibilidad o no del aborto, la conveniencia o no de la punibilidad del aborto, cada uno de nosotros podemos tener nuestra opinión al respecto, y otra cosa es lo que dice la ley al día de hoy. La ley al día de hoy no permite bajo ningún concepto que una mujer se arrepienta de su embarazo y después quiera abortar, alegando un daño psicológico. De la misma forma que a quien comete un delito y después es castigado y puesto en prisión por X cantidad de años, no le permite alegar nada diciendo que la cárcel lo está destruyendo psicológicamente. ¿Se entiende la comparación? Al día de hoy, independientemente de lo que cada uno de nosotros podamos pensar y de lo que creo que en definitiva va a terminar pasando, independientemente de eso, la ley hoy no contempla bajo ningún supuesto esa posibilidad de alegar un daño en función de esa posibilidad. Acá los supuestos que claramente prevé la ley para la no punibilidad del aborto son el aborto eugenésico y el aborto terapéutico. Y en mi opinión, sin ninguna duda, el aborto sentimental, aunque algún autor o alguna jurisprudencia a veces lo niega. Pero ningún otro tipo de aborto está permitido en ese sentido, más allá de lo que alegue la persona embarazada, la mujer embarazada. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? Seguimos con el aborto. Te quería consultar qué diferencia habría si para entender la situación del inciso 2 del 86, cuando hablamos de que queden claro que si proviene de una violación de una persona sana o no, y se toma el 1, teniendo en cuenta la salud de la madre, ¿qué diferencia hay interpretar eso con interpretar un embarazo no buscado de un adolescente, teniendo en cuenta el inciso 1 de la salud de la madre? Para mí no hay ninguna. De hecho, capaz que no se entendió, pero lo que yo le quería contestar a Sofía era eso, más allá de lo que cada uno de nosotros piensa. De hecho, por ejemplo, yo trabajo de juez, yo trabajo de juez penal en un tribunal criminal. Si a mí viniese un abogado a decirme, señor, mi defendida está acusada de abortar, pero mire, yo traigo al tal psicólogo, traigo tuvo un embarazo que no era deseado y desde ese momento está sufriendo problemas en la familia, problema esto, problema el otro, no le quedaba otra solución que abortar porque si no se arruinaba la vida. Y yo no sé si no se lo convalido eso. ¿Se entiende? Pero ahí entra en juego la interpretación de cada uno de los operadores. No es lo que taxativamente dice la ley. La ley habla de grave daño a la salud o riesgo de vida. El grave daño a la salud, de la misma forma, porque cada uno puede dar vuelta al texto como quiere para interpretarlo, pero de la misma forma que les digo que desde 1921 esto no se modifica, entonces, cuando dice violación o atentado al pudor, no está hablando de ninguno de los avances tecnológicos que hay ahora, también tenemos que decir que en el 86 primero está hablando de salud y no está haciendo alusión el legislador en ese momento a la salud, a todos los avances que tuvo la ciencia y al concepto que hoy hay de salud en la Organización Mundial. En ese momento la salud no era lo que es ahora, o el concepto de salud no era el mismo que ahora. ¿Se entiende? Nosotros tenemos que tener un criterio para interpretar la ley, pero no acomodar el criterio de acuerdo al resultado que queremos darle al sentido de la ley. De acuerdo a este criterio de interpretación, para mí entra en el segundo supuesto, el sentimental, y a algunos autores les mencioné esto porque, por ejemplo, Donna argumenta
que tranquilamente podría considerarse un aborto terapéutico, el aborto sentimental. Para él sería la solución más adecuada, cosa que no está mal. Cada uno lo puede encuadrar donde quiera. Lo importante acá es entender que no sería lógico, ni políticamente, desde política criminal hablo, ¿no? Correcto buscar la punibilidad de una mujer que aborta en ese contexto. Después, lo que me planteaba recién Sofía, lo que me planteaste vos, me parece que es perfectamente atendible en cada caso en particular, pero no a nivel de interpretación del texto legal. ¿Se entendió? Perfecto, perfecto. ¿Alguna otra duda respecto de esto? ¿O vemos el último delito? Así terminamos con el aborto hoy. Dice el artículo 87, será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que con violencia causar un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado de embarazo de la paciente fuere notorio o le constare. Lo que se discute respecto de esta disposición legal es si se trata de un aborto doloso, de un aborto culposo o de un aborto preterintencional, básicamente. Lo que hay que tener en cuenta acá es que, primero, el delito es un delito común porque lo puede cometer cualquier persona, porque dice el qué. Ese sujeto tiene que llevar a cabo respecto a la mujer embarazada actos de violencia, obviamente físicas, ¿no? A raíz de esos actos de violencia, tiene que provocar el aborto. Es decir, el aborto es consecuencia derivada del ejercicio de violencia respecto a la mujer embarazada. Claramente la ley descarta que se trate de un delito doloso, porque dice, sin haber tenido el propósito de causarlo. A contrario de lo que prevé en el artículo 42 cuando habla de la tentativa, él dice que muchos autores sostienen que el concepto de dolo surge del artículo 42, cuando dice que con el propósito de causar un delito, acá está al revés. Acá dice, sin haber tenido el propósito de causarlo. Por lo tanto, doloso no es. Ahora vamos a ver los que dicen que es doloso, ¿por qué dicen eso? Y un requisito que es fundamental, y tiene que ver con el aspecto subjetivo. El estado de embarazo de la mujer o tiene que ser notorio, que significa que puede ser apreciado por cualquiera, o tiene que constarle al autor, que quiere decir que por más que no sea apreciable, tiene conocimiento asertivo del embarazo. Teniendo ese conocimiento, el ejercicio de violencia física respecto de una persona en ese estado, sin el propósito de provocarlo, sin perjuicio de lo cual deviene la muerte del feto. Entonces, los que dicen que este es un delito doloso, sostienen que se trata de un caso de dolo indirecto. Algunos sostienen que es dolo eventual. ¿Por qué? Porque si ejerzo violencia física sobre una mujer que sé positivamente que está embarazada, y es una consecuencia que a veces es lógica provocar el aborto. ¿Sí? Pero ello no siempre es así. ¿Por qué? Porque ahí vienen los que sostienen que no se trata de un delito doloso porque el propio legislador se está encargando de decir que no puede haber dolo. Porque si hay dolo, me voy al artículo 85. Acá el legislador expresamente está diciendo sin haber tenido el propósito de causarlo. Entonces dicen, estos autores sostienen, no es doloso. Es preterintencional. ¿Por qué? Porque hay dolo en el ejercicio de violencia, pero hay imprudencia o hay culpa en el resultado muerte. Por lo tanto, es preterintención. El resultado muerte del feto era algo que no se quería provocar. Y el problema que presenta esta interpretación es que, como pudimos ver ya en relación a la estructura típica de los delitos, y vamos a profundizar cuando veamos el homicidio del artículo 81, el delito, o lo que llamaban delito preterintencional, es un delito complejo que excepciona las reglas de concurso ideal, donde hay un delito base doloso con un resultado culposo. Quiero algo doloso, pero provoco algo culposo. Quiero lastimar, pero termino matando. Le quiero pegar una trompada nada más en la boca a mi enemigo, pero se cae, se parte la cabeza y se muere. Esa es básicamente la esencia del delito preterintencional. Pero lo que se llama delito preterintencional exige un arranque doloso, pero no cualquier dolo, un delito doloso. En este caso, el problema está
en que el ejercicio de violencia no hay delito. Yo puedo ejercer violencia contra cualquier persona, que si no provoca un resultado, no es delito. No está previsto el ejercicio de violencia como constitutivo de delito en sí mismo. Se exige un resultado, o muerte, o lesión gravísima, o lesión grave, o lesión leve, o una ofensa al honor, lo que sea, pero se exige un resultado. Si no, no hay delito. Y si no hay delito base doloso, no se puede hablar de preterintención. Por lo tanto, ahí entra en juego el sector doctrinario que dice, esto es un delito culposo, no hay que discutir nada. ¿Por qué hay culpa? Porque estoy llevando a cabo actos que generan un peligro cierto, que es la probable muerte del feto. Ese peligro se concreta en el resultado, y ese resultado está al amparo de una norma legal. Teoría de la imputación objetiva. El legislador expresamente prevé la ausencia de dolo respecto al resultado, y el sujeto obra con ausencia de dolo respecto al resultado. Pero termina provocándolo. ¿Resultado que era no querido? Sí, era no querido. Ahora, ¿era imprevisible? No, no era imprevisible. Si no era imprevisible y no fue buscado, hay culpa. Porque básicamente sería, si un sujeto se representa un resultado, conoce un resultado, va y lo busca, hay dolo. Si un sujeto lleva a cabo una conducta y desconoce la posibilidad de provocar ese resultado, y no tenía forma ni posibilidad alguna de prever la ocurrencia de ese resultado, no hay culpa, porque eso ni siquiera es atrapable por la culpa. A lo sumo habrá un caso fortuito, un accidente. Pero si ese resultado no fue previsto, pero le era previsible, ahí entra en juego la culpa en el sujeto. ¿Se entiende la diferencia? En este caso, el sujeto activo lleva a cabo actos de violencia física respecto de una mujer embarazada, o que está muy embarazada o que está poco embarazada. Muy embarazada me refiero al desarrollo del embarazo. O el embarazo caso píparo sería. En este caso es el caso píparo. El caso... Píparo. Ah, el caso píparo, sí. Bueno, antes de contestarte eso, ¿se entiende la estructura? Más allá del robo calificado. Esperame un cachito, Ariel. Ahora te contesto lo de píparo. Pero la estructura de este tipo penal, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende por qué algunos dicen una cosa otra vez? Pero es un delito culposo. No hay dolo acá. El legislador prevé que no puede haber dolo. Ahora, con relación a la pregunta que me hacías del caso píparo, y creo que la clase pasada alguien más preguntó, en el caso píparo lo que se discutía es, el hecho fue más o menos así. Entra una persona a un banco, retira dinero del banco, el cajero que le entrega el dinero está en connivencia con unos sujetos que estaban en el interior del banco, que a su vez tenían unos cómplices que estaban afuera, la señalan, la siguen o la agarran ahí sabiendo que tenía plata y la van a robar. La señora se resiste y en el forcejeo la tiran al piso, y estando en el piso le efectúan un disparo en la panza. La señora tenía un embarazo notorio, de 6-7 meses estaba. A raíz de eso, la mujer es trasladada a un centro médico, es operada, le extraen el feto de su cuerpo, lo ponen, yo si mal no recuerdo, creo que estuvo siempre en incubadora con asistencia mecánica, que era lo que hablábamos el otro día también que podía ocurrir, pero no estoy seguro de esto, así que no lo voy a afirmar. Lo cierto es que el bebé fallece a los 2 meses. Obviamente que fallece a consecuencia de... ¿Sí? El tema es que hubo un tribunal, a pedido de la damnificada y a pedido de parte de la sociedad, que calificó ese hecho como homicidio. Que la muerte de ese bebé, porque ya había nacido, era un homicidio y no un aborto. Y la verdad la verdad que no me tomé el trabajo de leer semejante sentencia, pero no existe ningún tipo de argumentación válida para eso. Las conductas, que son delitos, lo que hace el legislador es, ante la realización de una conducta tendiente a un resultado, si no hay un nexo de interrupción
si el nexo de causalidad o de determinación no se interrumpe por razones ajenas al autor, como en el caso de la tentativa, como en la desviación del curso causal y demás, se le imputa este resultado porque realizó esta conducta con la cual provocó el resultado. Si a una persona le practican maniobras abortivas, porque en el caso del sujeto que le efectuó un disparo en la panza a una mujer embarazada, más allá de que es una conducta dolosa respecto de la muerte de la madre, que en definitiva no ocurrió, y que me parece que debió haber sido imputada como tentativa de homicidio, claramente conlleva la provocación del aborto. Si la madre no muere, esa conducta es claramente un concurso ideal, porque hay una sola conducta, hay la realización de una sola acción por parte del sujeto, que transgrede la norma del 79 en grado de tentativa con el 42, y también transgrede la norma del 85, porque provoca un aborto, con muerte del feto de manera extrauterina y diferida. Pero lo que ocurrió ahí fue un aborto, en un homicidio. Recuerden el concepto de aborto que nosotros elaboramos a partir de la doctrina, porque la ley no lo tiene. El aborto consiste en interrumpir voluntariamente el embarazo para provocar la muerte del feto. Y esa muerte puede tener lugar dentro o fuera del seno materno. Eso es indistinto, porque lo que se provoca es la muerte. Si no, provocarle la interrupción del embarazo a una mujer con expulsión del feto, si el feto muere fuera del seno materno, será un homicidio, que básicamente es lo que ocurre en este caso. Y hay muchos casos de aborto, depende la temporalidad del embarazo, cuánto tiempo de embarazo lleve, que el feto puede morir dentro o puede morir fuera del seno materno. Si a una mujer se le provoca el embarazo a los 6 meses y medio, 7 meses, se le provoca el embarazo a propósito, se le interrumpe el proceso del desarrollo del embarazo con clara intención, y eso provoca la expulsión del feto del seno materno, y ese ser vivo continúa con vida de manera extrauterina y supera ese trance y vive y se convierte en una persona que se desarrolla y todo, vamos a tener a lo sumo que una tentativa de aborto, pero no una tentativa de homicidio. ¿Se entiende esto? Y si muere, no convierte el aborto en homicidio. Porque cualquier conducta dirigida a destruir el bien jurídico, vida del feto, es aborto. No importa si el feto muere en el momento, muere después, dentro o fuera del seno materno. De la misma forma, si una conducta está dirigida a destruir la vida de una persona, y esa persona a raíz de esa conducta no muere, pero muere a causa de otra cosa, a mí no me pueden imputar el homicidio, me tienen que imputar la tentativa. El caso típico de la desviación del nexo causal, lo deben haber estudiado en Penal 1. Yo le quiero provocar la muerte a una persona, le provoco una herida, incluso hasta mortal, con riesgo de vida, que si no va a atenderse rápido al hospital muere. Viene la ambulancia, lo carga, se lo lleva, camino al hospital, se prende fuego. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Ahí hay una desviación del nexo causal. A mí me tienen que imputar lo que yo hice. Y en el caso de acuerdo a lo que por arriba sé del caso, lo que hizo el sujeto fue efectuar un disparo de arma de fuego a una mujer embarazada. ¿Eso constituye el delito de aborto? Y sí, claro. ¿Constituye el delito de homicidio? Por supuesto. ¿Murió la mujer? No, es tentativa de homicidio. ¿Murió el feto? Sí, murió después. No es tentativa de aborto porque nace con vida y después muere siendo persona. Es aborto, porque el acto fue en ese momento, más allá de el agotamiento del delito. ¿Se acuerdan ustedes que los delitos tienen un iter criminis, que vieron en Penal 1, que a partir de un momento dado se exteriorizaba la conducta y entraba en el mundo real y salía de la esfera íntima del sujeto? Por eso no se castigan los pensamientos, y a partir de ese momento comienza el iter criminis, y el iter criminis termina no cuando se consuma el delito, sino cuando se agota. Y el delito se puede consumar antes de agotarse. De hecho, una privación ilegal de la libertad se consuma en el preciso instante en que la persona es restringida de su libertad ambulatoria. ¿Y se agota en ese momento? No, dura todo lo que esté privada de su libertad.
es un delito de carácter permanente. Entonces, hay delitos en los que los momentos de consumación y agotamiento cobran relevancia. En este caso, la relevancia es más que notoria. Me parece que se fue de pantalla quien me había preguntado, pero bueno, les pregunto a los demás si se entendió. Sí, se entendió. ¿Alguna duda respecto de esto? Porque el artículo 88 no hay mucho para decir, solamente que es la contracara del 85, que es la participación de la mujer en el aborto, y solo decir que cuando el 88 dice al final que la tentativa de la mujer no es punible, es una decisión, es una excusa absolutoria, que es una decisión de política criminal del Estado. Si el Estado decidiera punirla, la pune. Como decide no castigarla, fundamentalmente en sostener que si se prevé pena para quien fracasa en su intento, el único mensaje que se le estaría mandando es que la próxima vez no falle, porque si no va presa. Entonces, si falla, no la castigan. ¿Para qué? Para tratar de incentivarla a que no la haga, no para que lo vuelva a hacer mejor. ¿Se entiende? Bien, básicamente esa sería la idea, porque ya nos excedimos un montón, del aborto. Les pido, como en todas las reuniones, para la clase que viene, que va a ser dentro de el martes que viene, no, el otro tampoco, el otro, 2 van a tener con sí, más 2 conmigo, vamos a arrancar con homicidio. Y para esos 2 martes, que después los vamos a ir escribiendo, lean, por favor, todo homicidio. Homicidio simple, homicidios calificados, homicidios atenuados. Y culposo, del artículo 84. Es decir, del artículo 79 al artículo 84. ¿Sí? Lean del manual o lean del autor que quieran, solamente no van a ver conmigo los homicidios que tienen que ver con género, porque los están viendo con CIMAS, que él quería dar este cuatrimestre eso. Así que el resto de homicidios los vemos todos a partir de mi próxima reunión, que es dentro de 2 martes. Para esa reunión, si quieren, si recuerdan, péguenle una leída a todo esto que estuvimos viendo, cualquier duda que tengan de cualquiera de estos temas, lo repasamos en ese momento. ¿Está bien? ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? ¿No? Nos vemos entonces la reunión que viene. Les mando un saludo a todos, espero que anden bien. Cualquier cosa me escriben y contesto por el medio que sea, ¿sí? Saludos y damos por terminado acá. Adiós, hasta luego.